A 3.200 metros sobre el nivel del mar, en las montañas de la Sierra de Arteaga, el silencio de la noche puede engañarte. Te hace creer que estás solo en el mundo, que nadie te encontrará jamás. Y en una noche como esa, cuando el viento aullaba como 1.000 lobos hambrientos y la nieve caía tan espesa que no podías ver tu propia mano frente a tu cara, esa soledad se volvía absoluta. Pero entonces escuchaste el golpe. 3 golpes débiles, casi imperceptibles contra el rugido de la tormenta. Y tuviste que tomar una decisión que cambiaría todo. Al final de la historia, estoy seguro de que encontrarás ecos de tu propia vida. Alitzel Marquina tenía 29 años y una vida que pesaba como 50. Llevaba 2 años operando el Refugio de las Nieves, un pequeño restaurante de montaña que su difunto abuelo había construido con sus propias manos décadas atrás. El lugar estaba ubicado en un punto estratégico de la carretera que serpentea hacia los pueblos más altos de Coahuila, justo donde los viajeros necesitaban un descanso, un plato caliente y la tranquilidad de saber que todavía quedaba un poco de humanidad en las alturas frías. El restaurante no era gran cosa. 6 mesas de madera marcadas por años de uso, una cocina que funcionaba con estufa de leña cuando el gas se terminaba, y paredes de piedra que apenas retenían el calor cuando el invierno azotaba con toda su furia. Pero era suyo, o al menos lo había sido hasta que las deudas comenzaron a acumularse como la nieve afuera. Esa noche de enero, la tormenta más feroz de la década según el pronóstico, Alitzel había cerrado temprano. No había sentido en mantener el lugar abierto cuando ningún viajero en su sano juicio estaría en esas carreteras. Había asegurado las ventanas con tablones, alimentado la estufa de leña hasta que brillara como un corazón ardiente, y se había preparado para pasar la noche sola, como había pasado tantas otras. Se había envuelto en 2 mantas, preparado una taza de té de canela, y estaba leyendo a la luz de una lámpara de aceite cuando escuchó los golpes. Al principio pensó que era el viento golpeando algo contra la puerta, pero luego vinieron de nuevo, débiles, deliberados, desesperados. Alguien estaba afuera. Su primer instinto fue quedarse quieta. Las historias de asaltos en carreteras solitarias eran comunes. Hombres armados que aprovechaban la vulnerabilidad de lugares aislados. Pero entonces escuchó algo que le heló la sangre más que el viento de afuera. Una voz. Débil, temblorosa, apenas audible. «Por favor, ayuda». Era la voz de una mujer mayor. Alitzel dejó caer su taza, corrió hacia la puerta y la abrió de golpe. El viento entró como una bestia salvaje, trayendo consigo una ráfaga de nieve que la cegó momentáneamente. Y allí, apenas visible en la oscuridad blanca, había una figura encorvada, una mujer anciana, su ropa empapada y congelada, su rostro pálido como la nieve misma, temblando tan violentamente que apenas podía mantenerse en pie. «Dios mío», susurró Alitzel, lanzándose hacia adelante para agarrarla antes de que cayera. «Entre, entre rápido». La mujer apenas podía caminar. Sus piernas cedían con cada paso. Alitzel prácticamente tuvo que cargarla dentro, cerrando la puerta de una patada contra la furia de la tormenta. Una vez adentro, bajo la luz tenue de las lámparas, Alitzel pudo verla mejor. Debía tener 70 años, tal vez más. Su cabello, completamente blanco, estaba pegado a su cráneo por la nieve derretida. Vestía un abrigo que alguna vez debió ser elegante, de lana fina con botones plateados, pero ahora estaba empapado y sucio. Sus manos, oh Dios, sus manos estaban azules. «Necesito calentarla», dijo Alitzel, más para sí misma que para la mujer, quien parecía apenas consciente. Ya está a salvo».
Guió a la anciana hacia la estufa de leña, el único punto de verdadero calor en todo el edificio. La sentó en la silla más cercana y corrió a buscar todas las mantas secas que tenía. Envolvió a la mujer como un capullo, capa tras capa, hasta que solo su rostro quedó visible. ¿Cómo se llama?, preguntó Alitzel mientras frotaba vigorosamente los brazos de la mujer a través de las mantas, tratando de restaurar la circulación. ¿Qué pasó? ¿Dónde está su auto? La mujer temblaba tan violentamente que no podía hablar. Sus labios se movían pero no salía sonido. Sus ojos, de un color castaño claro inusual, miraban a Alitzel con una mezcla de gratitud y confusión, como si no pudiera creer que estaba viva. Está bien, murmuró Alitzel suavemente. No hable ahora. Primero necesitamos calentarla. Corrió a la cocina y prendió la estufa de gas, la única que funcionaba con propano de emergencia. Puso una olla grande de agua a hervir y comenzó a preparar el caldo que su abuelo le había enseñado a hacer. Caldo de res con médula de hueso, cilantro, cebolla y una mezcla de especias que calentaba desde adentro. Era medicina líquida, solía decir el abuelo. Podía devolver a la vida incluso a los que estaban al borde del otro lado. Mientras el caldo cocinaba, Alitzel llenó 2 botellas de agua caliente y las envolvió en toallas. Las colocó contra los pies de la anciana, quien ahora estaba recostada en la silla, su respiración volviéndose más regular, pero aún débil. «Mi nombre es Alitzel», dijo mientras trabajaba, manteniendo su voz suave y tranquilizadora. «Este es mi restaurante. Está a salvo aquí. La tormenta está muy fuerte, pero estas paredes han resistido peores. Mi abuelo las construyó para durar». La anciana cerró sus ojos, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas arrugadas. 20 minutos después, cuando el caldo estaba listo y el color comenzaba a regresar lentamente al rostro de la mujer, Alitzel le llevó un tazón humeante. Lo sostuvo cerca de sus labios, dejando que el vapor caliente acariciara su cara. «Pequeños sorbos», instruyó, muy despacio. La primera cucharada hizo que la mujer tosiera un poco, pero la segunda fue mejor, y para la quinta, estaba tomando sorbos por sí misma, sus manos aún temblando, pero ahora capaces de sostener la cuchara. Alitzel se sentó en el piso frente a ella, observando cada sorbo, lista para ayudar si era necesario. No hizo preguntas, no presionó, solo esperó. Después de terminar medio tazón de caldo, la anciana finalmente habló. Su voz era ronca, dañada por el frío, pero tenía una dignidad innata que ni la hipotermia había podido borrar. «Isandra», dijo simplemente. «Mi nombre es Isandra Beltrán». «Doña Isandra», respondió Alitzel con respeto. «¿Qué pasó? ¿Cómo terminó afuera en esta tormenta?» Los ojos de Isandra se llenaron de lágrimas nuevamente. «Me perdí. Estaba conduciendo de regreso de visitar la tumba de mi esposo en Saltillo. Quería estar allí en el aniversario de su muerte, pero la tormenta llegó más rápido de lo que el pronóstico decía. Mi auto se salió del camino unos kilómetros atrás. Traté de caminar, de encontrar ayuda. Vi su luz desde la carretera». «¿Cuánto tiempo estuvo caminando?», preguntó Alitzel, su estómago hundiéndose al imaginar a esta mujer frágil batallando a través de la ventisca. «No lo sé. 1 hora. Tal vez 2. Perdí la noción del tiempo. Pensé que iba a morir en la nieve. Y entonces vi su luz, como un faro». Alitzel tomó las manos de Isandra entre las suyas, ahora más cálidas pero aún frágiles. «No va a morir. Está a salvo. Pasaremos la noche aquí, y mañana cuando aclare, encontraremos su auto y conseguiremos ayuda». «No tengo cómo pagarle», dijo Isandra, su voz quebrándose. «Mi bolso lo dejé en el auto. No tengo nada».
No quiero su dinero, respondió Alitzel firmemente. Cualquiera habría hecho lo mismo. Pero Isandra negó con la cabeza, una sonrisa triste cruzando sus labios. No todos lo habrían hecho. He vivido mucho, señorita, y he aprendido que la bondad verdadera es más rara de lo que debería ser. Las horas siguientes fueron silenciosas, pero no incómodas. Alitzel preparó una cama improvisada con mantas cerca de la estufa, insistiendo en que Isandra descansara. La anciana protestó débilmente, pero su cuerpo traicionó su agotamiento. En minutos estaba profundamente dormida, su respiración finalmente regular y tranquila. Alitzel se quedó despierta, alimentando la estufa cada hora, asegurándose de que el calor nunca disminuyera. Miró a la mujer dormida, preguntándose sobre su historia. Isandra Beltrán. El nombre le sonaba vagamente familiar. Había algo en ella, en su elegancia, incluso en su estado más vulnerable, que sugería que venía de un mundo muy diferente. La tormenta rugió toda la noche. Los tablones crujían bajo la presión del viento. La nieve se acumulaba contra la puerta, creando una barrera blanca que los separaba del resto del mundo. Pero adentro, en ese pequeño refugio de piedra y madera, había calor. Había seguridad. Había vida. Alitzel pensó en su propia historia mientras observaba las llamas. Había sido otra persona una vez, una analista financiera brillante en Torre Azul Capital, una de las firmas de inversión más prestigiosas de Ciudad de México. Había tenido un departamento en Polanco, ropa de diseñador, un futuro que brillaba con promesa. Hasta que descubrió la verdad, el lavado de dinero sistemático escondido detrás de inversiones legítimas. Había llevado sus hallazgos a su supervisor, creyendo ingenuamente que la empresa querría corregir el problema. La despidieron en 24 horas, destruyeron su reputación, circularon rumores de que ella misma había robado. La lista negra fue tan efectiva que ninguna firma financiera en México la contrataría. En 6 meses, había perdido todo. Había huido a las montañas, al restaurante de su abuelo, abandonado desde su muerte. Usó sus últimos ahorros para reabrirlo, para crear algo honesto. Pero las deudas se acumulaban más rápido que la nieve en invierno. Ahora, a los 29, se sentía como si tuviera 50. Cansada, desilusionada, pero aún no rota. Miró a Isandra dormir pacíficamente y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Propósito. Había salvado una vida esta noche. Eso tenía que contar para algo. La primera luz del amanecer llegó gris y débil. La tormenta había disminuido a una nevada ligera, pero el mundo afuera era irreconocible. La nieve llegaba hasta la cintura, cubriendo todo en un manto blanco inmaculado. Isandra despertó lentamente, desorientada, luego recordando dónde estaba. Se sentó con cuidado, probando su cuerpo. «Buenos días», dijo Alitzel suavemente, trayéndole una taza de café caliente. «¿Cómo se siente?» «Como si hubiera nacido de nuevo», respondió Isandra con una pequeña sonrisa. «Gracias a usted. El camino estará intransitable por horas», explicó Alitzel, mirando por la ventana. «Pero en cuanto podamos, iremos a buscar su auto. Tiene familia que deba saber que está bien». La expresión de Isandra se ensombreció. «Tengo un hijo, pero no hemos hablado en mucho tiempo. Años, de hecho. Ni siquiera sabe que vine a Saltillo». Alitzel no preguntó más. Conocía el dolor del distanciamiento familiar. No presionó. Estaban desayunando pan tostado con mermelada casera cuando escucharon el sonido. Motores. Múltiples motores, rugiendo a través de la nieve. Alitzel se levantó de golpe y corrió a la ventana. Lo que vio la dejó sin aliento. 3 SUV negros y enormes avanzaban por el camino. Sus llantas especiales para nieve
dejando marcas profundas en el blanco inmaculado. No eran vehículos de rescate de emergencia. Eran del tipo que costaban más que su restaurante entero. El tipo que los multimillonarios usaban cuando necesitaban demostrar poder. Si esta historia llena de valor y redención te ha conmovido profundamente, no te vayas todavía. Lo que verás cuando Eloar descubra que Alitzel posee la evidencia que puede destruir o salvar su imperio, y se dé cuenta de que esta mujer que salvó a su madre también podría salvarlo a él, cambiará tu forma de ver, como el destino puede unir a dos almas a través de la tormenta más feroz. Además, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video para seguir viendo historias como esta. Tu pequeño apoyo es nuestra mayor motivación. ¿Qué es esto?, murmuró, su corazón comenzando a latir más rápido. Doña Isandra, ¿está esperando a alguien? Isandra se había puesto pálida. Se puso de pie con manos temblorosas, caminando hacia la ventana. Cuando vio los vehículos, su rostro mostró una mezcla compleja de emociones: alivio, miedo y algo parecido a la resignación. Es mi hijo, susurró. Debe haber encontrado mi auto. Debe haber rastreado mi teléfono antes de que la batería muriera. Los SUV se detuvieron frente al restaurante en perfecta formación. Las puertas se abrieron simultáneamente y comenzaron a salir hombres vestidos con trajes oscuros y caros. No eran guardias de seguridad comunes. Se movían con la precisión de profesionales militares, escaneando el área, evaluando amenazas. Y entonces, del vehículo del centro, salió él. Incluso desde la distancia, Alitzel pudo ver que este hombre era diferente. Alto, probablemente cerca de 1,85, con cabello negro peinado hacia atrás y una mandíbula que parecía esculpida en granito. Vestía un abrigo de lana negro que probablemente costaba más que 3 meses de ingresos del restaurante. Pero lo que más la impactó fueron sus ojos. Incluso a esta distancia, podía ver la intensidad en ellos. Caminó hacia la puerta con pasos largos y decididos, su equipo de seguridad flanqueándolo. Ese es Eloar, dijo Isandra suavemente, su voz temblando. Mi hijo. El golpe en la puerta fue firme, autoritario. Nada como los golpes débiles y desesperados de la noche anterior. Alitzel miró a Isandra, quien asintió. Con el corazón martillando contra su pecho, Alitzel abrió la puerta. El hombre que estaba frente a ella era aún más imponente de cerca. Debía tener alrededor de 35 años, con facciones marcadas y esos mismos ojos color castaño claro que había visto en Isandra, pero donde los de la anciana eran cálidos y suaves, los de él eran fríos, calculadores. Los ojos de alguien acostumbrado a evaluar el valor de todo y todos en segundos. ¿Dónde está mi madre? Su voz era profunda, controlada, pero Alitzel podía escuchar la tensión debajo. Los rastreadores satelitales de su vehículo nos llevaron a esta área. ¿Ella está aquí? Estoy aquí, Eloar, llamó Isandra desde adentro, su voz más fuerte ahora. El cambio en el rostro de Eloar fue instantáneo. Toda esa friedad se derritió, reemplazada por un alivio tan puro que casi lo hacía parecer vulnerable. Empujó más allá de Alitzel sin disculparse y corrió hacia su madre. Mamá. Su voz se quebró en esa palabra. Mamá, te estuvimos buscando toda la noche. Cuando encontramos tu auto volcado en la cuneta, yo pensé que... No pudo terminar la oración. Se arrodilló frente a ella, tomando sus manos, inspeccionando su rostro como si quisiera memorizar cada arruga. Y Sandra colocó una mano temblorosa en su mejilla. Estoy bien, hijo. Esta joven me salvó la vida. Eloar se dio vuelta para mirar a Alitzel por primera vez realmente, sus ojos escaneándola de arriba abajo. Ella se dio cuenta de cómo debía verse.
cabello despeinado, ropa arrugada de haber estado despierta toda la noche, sin maquillaje, con ojeras. Una figura insignificante comparada con el mundo de lujo del que él claramente venía. ¿Usted la encontró?, preguntó, poniéndose de pie. ¿En la tormenta? Ella tocó mi puerta, respondió Alitzel, manteniendo su barbilla en alto a pesar de sentirse examinada. La dejé entrar. Cualquiera lo habría hecho. Algo pasó por los ojos de Eloar. No estaba de acuerdo con esa última afirmación, pero no la contradijo. Mi equipo médico necesita examinarla, dijo, haciendo un gesto hacia la puerta, donde dos paramédicos ya estaban esperando con maletines. ¿Puedo? Alitzel asintió y se hizo a un lado mientras los profesionales entraban. Observó cómo trabajaban con eficiencia, revisando signos vitales de Isandra, haciéndole preguntas sobre síntomas de hipotermia. Todo mientras Eloar se quedaba cerca, su rostro tenso con preocupación apenas contenida. Uno de los hombres de seguridad entró y se acercó a Eloar, susurrando algo en su oído. Alitzel lo vio asentir. Luego el guardia salió rápidamente. Los paramédicos dicen que mi madre está estable, pero necesita observación en un hospital adecuado, dijo Eloar, volviéndose hacia Alitzel. Vamos a transportarla a Monterrey en helicóptero médico en cuanto el clima lo permita. Pero antes de irnos, necesito saber exactamente qué pasó anoche. Y necesito saber quién es usted. La forma en que dijo esa última parte hizo que algo se tensara en el estómago de Alitzel. No era curiosidad casual. Era el tono de alguien acostumbrado a investigar, a descubrir secretos, a nunca tomar nada al valor nominal. Mi nombre es Alitzel Marquina, respondió, manteniendo su voz firme. Este es mi restaurante. Su madre llegó casi congelada alrededor de la medianoche. La calenté, le di caldo y la dejé dormir junto a la estufa. Eso es todo. Eso es todo, repitió Eloar, y había algo en su expresión que Alitzel no podía leer. Mi madre podría haber muerto ahí afuera. Usted le salvó la vida. Y dice que eso es todo. No busco reconocimiento ni recompensa, si eso es lo que está preguntando, dijo Alitzel, una chispa de irritación encendiéndose. Hice lo que cualquier persona decente haría. Señor Beltrán, interrumpió uno de sus asistentes, entrando con una tablet. Los resultados preliminares de la investigación de antecedentes. El corazón de Alitzel se detuvo. ¿Investigación de antecedentes? En el tiempo que tomó a los paramédicos examinar a Isandra, ¿este hombre ya había ordenado investigarla? Eloar tomó la tablet, sus ojos escaneando la pantalla, y entonces su expresión cambió. La calidez que había mostrado hacia su madre desapareció, reemplazada por algo frío y duro. Alitzel Marquina, leyó en voz alta. Anteriormente analista senior en Torre Azul Capital, despedida hace 2 años bajo acusaciones de malversación de fondos. Actualmente operando este establecimiento con múltiples préstamos en mora. La habitación se quedó en silencio. Alitzel sintió como si le hubieran arrojado agua helada. Todas esas palabras, presentadas así, la hacían sonar como una criminal, no como la víctima que había sido. Eso no es lo que pasó, dijo, su voz temblando con rabia contenida. Yo descubrí el fraude. Ellos me despidieron por reportarlo. Destruyeron mi reputación para proteger sus crímenes. Eloar la estudió con esos ojos penetrantes. Torre Azul Capital fue limpiada de cualquier acusación hace 18 meses. Investigación completa del gobierno. Ningún fraude encontrado. Porque escondieron la evidencia, respondió Alitzel, sus manos apretándose en puños. Porque tienen conexiones políticas,
Porque la justicia no siempre funciona cuando tienes suficiente dinero para comprarla. Eloar. La voz de Isandra cortó la tensión. Basta. Esta joven me salvó la vida. No la interrogues como si fuera una criminal, pero el daño estaba hecho. Alitzel podía ver la desconfianza en los ojos de Eloar, la forma en que su postura había cambiado. Ya no la veía como una salvadora, la veía como una posible amenaza, o peor, una oportunista. Necesitamos irnos, dijo finalmente, guardando la tablet. El helicóptero llegará en 20 minutos. Se volvió hacia Alitzel, su rostro una máscara profesional. Obviamente le debo una deuda por cuidar a mi madre. Mi asistente se pondrá en contacto con usted respecto a una compensación apropiada. No quiero su dinero, dijo Alitzel, las palabras saliendo más duras de lo que pretendía. Todos dicen eso, respondió Eloar, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Hasta que se menciona la cantidad. Fue la gota que derramó el vaso. Alitzel había soportado su interrogatorio, su investigación invasiva, su tono condescendiente. Pero esa insinuación de que su bondad tenía un precio fue demasiado. Salga de mi restaurante, dijo, su voz tranquila pero llena de acero. Llévese a su madre a su hospital lujoso, vuele en su helicóptero, pero váyase, ahora. Por un momento, nadie se movió. El equipo de Eloar miró a su jefe, esperando instrucciones, y Sandra miraba entre su hijo y a Litzel con expresión angustiada. Y Eloar miraba a Litzel como si acabara de verla por primera vez. Muy bien, dijo finalmente. Ayudó a su madre a ponerse de pie, envolviéndola en una manta térmica que uno de sus asistentes le entregó. Mientras la guiaba hacia la puerta, Isandra se detuvo frente a Alitzel. Gracias, susurró, sus ojos llenándose de lágrimas. Por todo. Nunca olvidaré lo que hizo por mí. Cuídese, doña Isandra, respondió Alitzel suavemente, toda su rabia derritiéndose ante la bondad genuina de la anciana. Y entonces se fueron. Los SUV rugieron de vuelta a la vida, girando en el estacionamiento cubierto de nieve. Alitzel los observó irse, su corazón pesado con emociones que no podía nombrar. No sabía que en menos de 12 horas, ese mismo hombre estaría de regreso. Y cuando regresara, la tormenta que estaba a punto de desatarse no tendría nada que ver con el clima. Tenía todo que ver con secretos enterrados, verdades que Eloar Beltrán no sabía sobre su propia empresa, y el hecho de que Alitzel Marquina poseía la única evidencia que podría destruir o redimir un imperio. Pero en ese momento, mientras cerraba la puerta contra el frío, Alitzel solo sintió un profundo cansancio. Había salvado una vida y de alguna manera había terminado siendo tratada como sospechosa. La ironía no se le escapó. Había huido a las montañas para escapar de hombres exactamente como Eloar Beltrán. Hombres con poder que aplastaban a cualquiera que se interpusiera en su camino. Y ahora uno de ellos sabía exactamente dónde encontrarla. Alitzel pasó el resto del día en una niebla de agotamiento. Limpió el restaurante, alimentó la estufa, preparó inventario. Trabajo físico que mantenía sus manos ocupadas, pero no podía calmar su mente. Cada vez que cerraba los ojos, veía la expresión de Eloar Beltrán cuando leyó su expediente. Esa mezcla de desconfianza y desdén que conocía demasiado bien. El cielo comenzó a oscurecerse temprano, como siempre hacía en las montañas invernales. Alitzel encendió las lámparas y estaba preparando su propia cena cuando escuchó el motor. Un solo vehículo esta vez, el mismo SUV negro del centro del convoy matutino. Su estómago se tensó. A través de la ventana, vio a Eloar Beltrán salir del vehículo, solo, sin su ejército de asistentes y guardaespaldas.
Llevaba el mismo abrigo caro, pero algo en su postura era diferente, menos autoritaria, más humana. Alitzel no abrió la puerta cuando él tocó. Esperó, dejando que tocara 2 veces más antes de finalmente girar la manija. ¿Qué quiere?, preguntó sin preámbulos. Eloar la miró, y por primera vez, pareció incómodo. Necesito hablar con usted. ¿Puedo entrar? ¿Para interrogarme más? ¿Para investigar qué otros crímenes inventados puedo haber cometido? Para disculparme, dijo, y las palabras parecieron costarle. Por favor. Alitzel dudó, luego se hizo a un lado. Él entró, sus ojos escaneando inmediatamente el pequeño espacio. Ella se preguntó qué veía: pobreza honesta o fracaso patético. Mi madre está bien, dijo, quitándose el abrigo. Hipotermia leve, pero se recuperará completamente. Los doctores dijeron que si hubiera estado afuera 30 minutos más, habría sido diferente. Usted le salvó la vida. Ya lo dijo esta mañana, antes de insinuar que era una estafadora. Eloar cerró los ojos brevemente. Tengo razones para ser cauteloso. Demasiadas personas han intentado acercarse a mi familia por las razones equivocadas. Pero mi madre pasó 2 horas explicándome exactamente qué tipo de persona es usted, y me dejó muy claro que fui un imbécil. A pesar de sí misma, Alitzel sintió una pequeña sonrisa tirando de sus labios. Doña Isandra parece una mujer sabia. Lo es. Y también me recordó algo que he olvidado en los últimos años: que no todo el mundo tiene un motivo oculto, que a veces la bondad es simplemente bondad. Se quedaron en silencio incómodo. Finalmente, Eloar habló de nuevo. Torre Azul Capital. Usted dijo que descubrió fraude. Quiero escuchar su versión, toda la historia. Alitzel rió sin humor. ¿Por qué? Ya decidió que soy una mentirosa. No, dijo con firmeza. Decidí que necesitaba proteger a mi madre de posibles amenazas. Pero ahora quiero entender qué realmente pasó. Y tengo una razón para preguntar, que va más allá de la curiosidad. Algo en su tono hizo que Alitzel lo mirara más de cerca. Había tensión en su mandíbula, preocupación en sus ojos. ¿Qué razón? Torre Azul Capital es uno de nuestros socios de inversión. Beltrán Group tiene cientos de millones de pesos invertidos a través de ellos. Si hay algo que deba saber, necesito saberlo ahora. El mundo de Alitzel se inclinó ligeramente. Por supuesto. Por supuesto que su imperio estaría conectado con la empresa que había destruido su vida. ¿Quiere la verdad?, preguntó, su voz endureciéndose. La verdad es que Torre Azul está blanqueando dinero a través de inversiones ficticias en empresas fantasma registradas en paraísos fiscales. La verdad es que descubrí transferencias no autorizadas por más de 200 millones de pesos que desaparecían en cuentas offshore. La verdad es que cuando llevé la evidencia a mi supervisor, me despidieron en 24 horas y destruyeron mi reputación para asegurarse de que nadie me creería jamás. Eloar se quedó muy quieto. ¿Tiene pruebas? Las tenía. Copias completas de los registros contables, cadenas de correos electrónicos, documentos de transacciones, todo respaldado en múltiples ubicaciones. Las tenía. ¿Qué pasó con ellas? Alitzel caminó hacia el pequeño escritorio en la esquina del restaurante. De un cajón cerrado, sacó una memoria USB. La sostuvo en su mano, mirándola como si fuera veneno y medicina al mismo tiempo. Esto es lo que queda. Después de que me despidieron, hombres vinieron a mi departamento. Dijeron que eran de seguridad corporativa. Confiscaron mi laptop, mis dispositivos de respaldo, incluso mi teléfono personal. Pero no encontraron esto. Lo había escondido en casa de mi abuela días antes.
cuando comencé a sentir que algo malo iba a pasar. Extendió la memoria hacia él. 2 años de evidencia, cientos de documentos, todo lo que necesitaría para probar que Torre Azul Capital es un frente de lavado de dinero. Eloar miró la pequeña pieza de plástico como si fuera una granada sin seguro. ¿Por qué no la ha usado? ¿Por qué no la ha llevado a las autoridades? ¿Cree que no lo intenté? La amargura en su voz era palpable. Fui a la Comisión Nacional Bancaria. Me dijeron que necesitaban más evidencia. Fui a la Policía Federal. Mi denuncia desapareció misteriosamente del sistema. Fui a 3 abogados diferentes. Todos de repente estaban demasiado ocupados para tomar mi caso. Torre Azul tiene conexiones profundas, señor Beltrán. Más profundas de lo que puede imaginar. Eloar, dijo suavemente. Llámeme Eloar. Antes de que Alitzel pudiera responder, el viento afuera comenzó a aullar con fuerza renovada. Ambos se volvieron hacia las ventanas, mientras el sonido se intensificaba, transformándose de un murmullo a un rugido. No, murmuró Alitzel, corriendo a la ventana. No, no, no. Afuera, el mundo se estaba volviendo blanco nuevamente. La nieve caía en ráfagas horizontales, tan densa que apenas podía ver el SUV estacionado a metros de distancia. El pronóstico dijo que despejaría, dijo, su voz tensa. Dijeron que la tormenta había pasado. Los pronósticos se equivocan en estas altitudes, respondió Eloar, ya sacando su teléfono. Su rostro se oscureció mientras miraba la pantalla. Sin señal. Tiene teléfono fijo. Se cayó la línea esta mañana. Las líneas de montaña son las primeras en caer durante tormentas severas. Eloar caminó a la puerta y la abrió. El viento entró violentamente, trayendo nieve que comenzó a acumularse inmediatamente en el piso. Cerró la puerta rápidamente. No puedo salir en esto. Mi vehículo tiene tracción en las 4 ruedas, pero la visibilidad es 0. Sería suicidio intentar conducir montaña abajo. Alitzel sintió una mezcla de pánico e ironía. 12 horas atrás, había deseado que este hombre se fuera. Ahora estaban atrapados juntos, posiblemente por toda la noche. Hay suficiente leña para mantener la estufa encendida, dijo, forzándose a pensar prácticamente. Y tengo comida. Podemos sobrevivir hasta que pase la tormenta. Lo siento, dijo Eloar. Sé que esto no es lo que quería. La vida raramente nos da lo que queremos, respondió Alitzel, comenzando a alimentar más leña a la estufa. Se acostumbra. Las horas siguientes fueron extrañamente domésticas. Alitzel preparó cena. Sopa de frijol con trozos de tocino, tortillas calientes y café fuerte. Comieron en silencio al principio, el rugido de la tormenta llenando el espacio donde deberían estar las palabras. ¿Por qué aquí?, preguntó Eloar finalmente. ¿Por qué esconderse en las montañas en lugar de luchar? No me estoy escondiendo, respondió Alitzel con más fiereza de la que sentía. Estoy sobreviviendo. Hay una diferencia. Cuando tu nombre se convierte en veneno en tu industria, cuando nadie te contratará, cuando tus ahorros se agotan, haces lo que debes. Mi abuelo me dejó este lugar. Es lo único que no pudieron quitarme. ¿Y el hombre que la contrató en Torre Azul? ¿El que ignoró su denuncia? Ricardo Domínguez, director de operaciones. El nombre salió como veneno de su boca. No solo ignoró mi denuncia, la dirigió. Todo el esquema de lavado era su operación. Yo era solo una analista junior lo suficientemente tonta como para creer que la empresa querría hacer lo correcto. Eloar se quedó callado por un largo momento. Domínguez. Ese nombre me suena familiar. Debería. Es uno de los ejecutivos más respetados en finanzas mexicanas.
Gana premios por integridad corporativa. Es un absoluto fraude. Y usted tiene la evidencia que lo probaría. Alitzel lo miró a través del vapor de su café. ¿Por qué de repente le importa? Esta mañana pensaba que era una estafadora. Esta mañana era un idiota, respondió Eloar. Estaba aterrorizado por mi madre, operando en modo de protección pura. Pero he pasado las últimas horas pensando sobre usted, sobre Torre Azul, sobre por qué alguien abandonaría una carrera prometedora para servir sopa en una montaña, a menos que la verdad fuera exactamente lo que dice. Se inclinó hacia adelante. Y tengo que confesarle algo. Hace 3 meses, noté irregularidades en los reportes de Torre Azul. Nada definitivo, solo sensaciones. Números que no cuadraban perfectamente. Contraté auditores externos, pero de alguna manera Torre Azul siempre tenía explicaciones. Siempre pasaban las inspecciones. Comenzaba a pensar que estaba siendo paranoico. No es paranoia si realmente están mintiendo, dijo Alitzel. Necesito ver esa evidencia. Si lo que dice es cierto, si Beltrán Group está involucrado con una operación criminal, podría destruir todo por lo que mi padre trabajó durante 50 años. Y más importante, sería un cómplice involuntario de crímenes financieros. Alitzel estudió su rostro, vio sinceridad ahí y algo más. Miedo. No por sí mismo, sino por el legado que llevaba. Si le muestro esto, si me ayuda a exponer a Torre Azul, irá a prisión y llevará a otros consigo, gente poderosa, gente que no dudará en destruir a cualquiera que se interponga. Bien, dijo Eloar con firmeza. Que vengan. Alitzel conectó la memoria USB a su vieja laptop. Durante las siguientes 2 horas, revisaron cada documento. Eloar no era solo un CEO figurativo. Entendía finanzas profundamente. Hacía las preguntas correctas. Seguía las cadenas de transacciones con precisión quirúrgica. Esto es peor de lo que pensé, dijo finalmente, su rostro pálido. No es solo lavado de dinero. Hay evasión fiscal, malversación de fondos de clientes, incluso vínculos a... Dios, esto conecta con organizaciones criminales. Lo sé, dijo Alitzel en voz baja. Por eso me aterrorizaba tanto. No son solo ejecutivos corruptos. Hay gente realmente peligrosa detrás de esto. Eloar cerró la laptop lentamente. Miró a Alitzel con nueva comprensión. Ha vivido con este peso durante 2 años, sola, sabiendo que si hablaba, podría terminar muerta. Y aún así lo guardó, esperando el momento correcto. No sabía si ese momento llegaría alguna vez, admitió. Comenzaba a pensar que moriría en estas montañas con este secreto sin resolver. No va a morir aquí, dijo Eloar con intensidad. Y este secreto no quedará sin resolver. Tengo los recursos, las conexiones legales y el poder para exponer esto de manera que no puedan enterrarlo. Pero necesito su permiso. Es su evidencia, su riesgo, su decisión. Alitzel sintió lágrimas picando sus ojos. Durante 2 años había estado sola en esto. Y ahora, este hombre que la había juzgado tan duramente 12 horas atrás, le estaba ofreciendo exactamente lo que necesitaba. Un aliado con poder suficiente para hacer la diferencia. ¿Por qué? Susurró. ¿Por qué arriesgar tanto por alguien que conoció hoy? Eloar se quedó callado por un momento. Luego habló con voz ronca de emoción. Porque mi madre podría haber muerto anoche. Y la única razón por la que está viva es porque usted hizo lo correcto cuando nadie la estaba mirando. No por recompensa, no por reconocimiento, simplemente porque era lo correcto. Hizo una pausa. Me hizo darme cuenta de algo. He construido un imperio haciendo lo inteligente, lo rentable, lo estratégico. Pero ¿cuándo fue la última vez que hice algo simplemente porque era lo correcto?
Se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando la tormenta. Mi padre construyó Beltrán Group sobre un principio: integridad absoluta. Solía decir que la reputación toma décadas construir y segundos destruir. Murió hace 5 años, y temo que he estado tan enfocado en expandir el imperio que olvidé proteger sus valores fundamentales. Se volvió hacia ella. Usted me está dando la oportunidad de honrar su memoria, haciendo lo correcto, de limpiar la corrupción antes de que manche todo lo que construyó. Por eso arriesgaré todo. Afuera, la tormenta alcanzó su pico. El viento sacudía las paredes. La nieve se acumulaba contra las ventanas. Pero adentro, algo estaba cambiando. Dos extraños, forzados juntos por el clima y el destino, estaban encontrando terreno común en verdades compartidas. «Hay algo más que debe saber», dijo Alitzel, «sobre su madre». Eloar se tensó. ¿Qué? Cuando la encontré anoche, mencionó que había estado visitando la tumba de su esposo. Dijo que quería estar allí en el aniversario de su muerte, que conducía sola porque no tenía a nadie más con quien ir. El rostro de Eloar se derrumbó. Padre murió hace 5 años. 5 años. Y no he visitado su tumba una sola vez. He estado demasiado ocupado, demasiado importante, demasiado perdido en el imperio para recordar la familia, terminó Alitzel suavemente. Él asintió, lágrimas finalmente cayendo por sus mejillas. Mi madre y yo nos distanciamos después de su muerte. Ella quería que fuera más lento, que pasara más tiempo con familia. Yo quería expandir, construir, probar que era digno del legado de mi padre. Y en el proceso, perdí a la única persona que realmente importaba. No es demasiado tarde, dijo Alitzel. Ella habló de usted anoche, con amor, con esperanza. Las puertas cerradas pueden reabrirse. Eloar se limpió los ojos. ¿Cómo se volvió tan sabia viviendo sola en una montaña? El aislamiento te enseña lo que realmente importa, respondió. Te quita todas las distracciones hasta que solo quedan las verdades esenciales. La noche profundizó. La tormenta continuaba sin piedad. Y en ese pequeño restaurante de montaña, dos personas que no tenían nada en común, excepto el dolor y la búsqueda de redención, comenzaron a construir algo inesperado. No romance. No todavía, pero confianza, respeto y la comprensión de que a veces los momentos más importantes de nuestras vidas suceden en los lugares más inesperados, durante las tormentas más feroces. Cuando Alitzel finalmente preparó mantas para que Eloar durmiera en el sofá cerca de la estufa, él la detuvo con una pregunta. Mañana, cuando la tormenta pase, ¿vendrá conmigo a Monterrey? Necesito que presente esta evidencia ante mi equipo legal. Y necesito que conozca a mi madre adecuadamente. Ella quiere agradecerle. Alitzel dudó. Bajar la montaña significaba regresar al mundo que la había destruido, pero también significaba finalmente luchar. Sí, dijo. Iré. Y con esa palabra, sellaron un pacto que cambiaría ambas sus vidas y expondría una corrupción que alcanzaba los niveles más altos del poder mexicano. Pero ninguno de los dos sabía que la verdadera tormenta apenas comenzaba. La luz del amanecer llegó tímida y gris, filtrándose a través de las ventanas cubiertas de nieve. La tormenta había cesado finalmente, dejando atrás un silencio profundo y cristalino. Alitzel despertó en la silla donde había pasado la noche, su cuerpo adolorido, pero su mente extrañamente clara. Eloar ya estaba despierto, parado junto a la ventana, hablando en voz baja por su teléfono satelital. La señal había regresado con el amanecer. Cuando terminó la llamada, se volvió hacia ella. Mi equipo viene en camino. Helicóptero con quitanieves.
Estarán aquí en 2 horas. Hizo una pausa. ¿Todavía está dispuesta a hacer esto? Alitzel se puso de pie, alisando su ropa arrugada. He esperado 2 años por esta oportunidad. No voy a echarme atrás ahora. Bien, porque una vez que comencemos, no habrá vuelta atrás. Torre Azul peleará con todo lo que tienen, y las personas detrás de ellos son peligrosas. Lo sé, respondió con calma. Pero vivir con miedo no es vivir, es solo existir. 2 horas después, el helicóptero aterrizó en el claro detrás del restaurante, sus aspas levantando nubes de nieve en polvo. Alitzel cerró el refugio de las nieves con manos temblorosas, preguntándose cuándo regresaría. Sí regresaría. El vuelo a Monterrey fue silencioso, pero no incómodo. Eloar trabajaba en su tablet, haciendo llamadas, organizando reuniones. Alitzel miraba las montañas desaparecer debajo de ellos, sintiendo como si estuviera dejando atrás no solo un lugar, sino una versión completa de sí misma. La ciudad apareció eventualmente, un mar de concreto y vidrio que contrastaba dramáticamente con la blancura prístina de la sierra. El helicóptero aterrizó en el helipuerto privado de Torre Beltrán, un rascacielos de 40 pisos que dominaba el horizonte del norte de la ciudad. Pero no fueron directamente a las oficinas. Primero fueron al Hospital San José, donde Isandra se estaba recuperando en una suite privada que más parecía habitación de hotel de lujo que hospital. «Alitzel», exclamó la anciana cuando entraron, sus ojos llenándose de lágrimas. «¿Viniste?». Se abrazaron y Alitzel sintió algo aflojarse en su pecho. Esta mujer, esta extraña que había conocido apenas 2 días atrás, se sentía más como familia que nadie en años. «Gracias», susurró Isandra, «por salvarme, por recordarle a mi hijo quién es realmente». «Yo debería agradecer a usted», respondió Alitzel. «Me recordó que todavía hay bondad en el mundo». Eloar observaba la interacción con expresión suave. «Mamá, Alitzel y yo tenemos trabajo urgente, pero esta noche cenaremos juntos, los tres, y hablaremos. Realmente hablaremos». Y Sandra tocó la mejilla de su hijo. «Me gustaría eso mucho». En las oficinas de Beltrán Group, Alitzel se encontró rodeada por un ejército de abogados, auditores forenses y especialistas en crímenes financieros. Durante 8 horas, revisaron cada documento de la memoria USB, hicieron preguntas, trazaron conexiones, construyeron un caso. «Esto es suficiente para procesar a 15 ejecutivos de alto nivel», dijo la abogada principal, Isabel Reyes, una mujer de 50 años con reputación de ser implacable. «Pero más importante, esto expone una red de corrupción que alcanza 3 instituciones bancarias, 2 agencias gubernamentales y posiblemente la oficina del fiscal». «¿Posiblemente?», preguntó Eloar. El fiscal adjunto Alberto Mendoza aparece en varios correos electrónicos, coordinando investigaciones tranquilas de denuncias contra Torre Azul. Básicamente estaba matando investigaciones antes de que comenzaran. Alitzel sintió vindicación amarga. «Por eso nadie me escuchó». Él aseguró que no lo hicieran. «No esta vez», dijo Eloar con determinación. «Isabel, contacta a la Fiscalía General de la República directamente, salta los canales locales y consigue protección para Alitzel. A partir de ahora, ella está bajo custodia corporativa». «Eso no es necesario», comenzó Alitzel. «Sí lo es», interrumpió Eloar firmemente. «Han matado por menos. No voy a arriesgar su vida». Los siguientes 3 meses fueron un torbellino de tribunales, medios y drama legal. La historia explotó nacionalmente. «Analista valiente expone corrupción masiva», decían los titulares. Torre Azul Capital colapsó en semanas, sus activos congelados,
sus ejecutivos arrestados. Ricardo Domínguez, el hombre que había destruido la carrera de Alitzel, fue sentenciado a 18 años de prisión. Otros 11 ejecutivos recibieron condenas similares, y el fiscal adjunto Mendoza renunció en desgracia, enfrentando sus propios cargos criminales. Para Alitzel fue catártico y agotador. Testificó en 6 procedimientos diferentes. Dio 17 entrevistas a medios. Revivió el trauma una y otra vez. Pero cada vez que sentía que no podía continuar, Eloar estaba allí. Y Sandra. Y un equipo completo de personas que ahora creían en ella. Beltrán Group cortó todos los lazos con Torre Azul, perdiendo cientos de millones en el proceso. Pero como Eloar dijo en una conferencia de prensa que se volvió viral, algunas cosas son más importantes que las ganancias. La integridad no se negocia. 6 meses después de aquella noche tormentosa en la sierra, Alitzel regresó a las montañas. Pero no sola. Una caravana de vehículos subió por la carretera serpenteante, trayendo arquitectos, contratistas y un cheque firmado por Eloar Beltrán por 5 millones de pesos. El refugio de las nieves iba a transformarse. No en un restaurante lujoso, en algo mejor. La Fundación Beltrán para Mujeres Resilientes, decía el letrero nuevo. El edificio original fue renovado pero mantuvo su alma. Ahora tenía dormitorios donde mujeres escapando de situaciones difíciles podían quedarse gratuitamente. Tenía aulas donde podían aprender nuevas habilidades. Y sí, todavía tenía un comedor donde Alitzel servía el caldo de su abuelo a cualquiera que tuviera hambre. Es perfecto, dijo Isandra, quien había insistido en asistir a la inauguración a pesar de tener 76 años y las montañas siendo frías incluso en julio. Tu abuelo estaría orgulloso. Lo está, respondió Alitzel, mirando alrededor. Había 20 mujeres viviendo allí ahora, aprendiendo carpintería, contabilidad, cocina profesional, reconstruyendo vidas rotas, encontrando esperanza. Eloar se acercó, llevando 2 tazas de café. Le entregó una a Alitzel. Durante 6 meses, habían trabajado lado a lado. Habían peleado batallas legales juntos, y en algún momento, entre las declaraciones juradas y las audiencias judiciales, algo había cambiado entre ellos. Tengo una pregunta, dijo, su voz inusualmente nerviosa. ¿Qué? ¿Te casarías conmigo aquí, en estas montañas, en la nieve, con mi madre como testigo y estas mujeres increíbles como invitadas? Alitzel se quedó sin aliento. ¿Estás? Sí. Se arrodilló allí mismo, en el piso de madera que su abuelo había pulido, sacando un anillo simple pero hermoso. Alitzel Marquina, me enseñaste que el verdadero valor no se mide en pesos, sino en carácter. Me mostraste lo que significa hacer lo correcto cuando cuesta todo. Me recordaste que el legado de mi padre no era solo construir un imperio, sino construir un mundo mejor. Cásate conmigo y pasemos el resto de nuestras vidas haciendo exactamente eso. Las lágrimas corrían por las mejillas de Alitzel cuando dijo, sí. 3 meses después, en diciembre cuando la nieve caía suave y constante, se casaron. No en un salón de lujo en Monterrey. Allí, en las montañas de la Sierra de Arteaga, donde todo había comenzado. La ceremonia fue simple, y Sandra lloró durante todo el evento. Las mujeres de la fundación decoraron todo con flores de papel y luces cálidas. Y cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, todo el pueblo de Arteaga celebró. ¿Sabes qué es lo más irónico? Dijo Eloar esa noche mientras bailaban bajo las estrellas, la nieve cayendo gentilmente a su alrededor. Vine a estas montañas buscando a mi madre, y encontré mi futuro. Y yo estaba escondida aquí, pensando que mi vida había terminado, respondió Alitzel.
pero en realidad apenas comenzaba. Y Sandra los observaba desde adentro, calentándose junto al fuego, su corazón lleno. Aquella noche tormentosa, cuando había tocado la puerta desesperadamente, pensando que iba a morir, nunca imaginó que estaba a punto de salvar no solo su propia vida, sino la de su hijo, y una joven valiente que necesitaba un aliado. A veces las tormentas más feroces nos traen exactamente lo que necesitamos. Nos fuerzan a lugares donde no queremos estar, con personas que nunca planeamos conocer, y en esos momentos incómodos, imposibles, fríos, encontramos nuestro verdadero calor, no en la comodidad, sino en la lucha, en la bondad elegida cuando es difícil, en las segundas oportunidades dadas y recibidas, en el coraje de hacer lo correcto cuando todos dicen que te rindas. Esta historia nos recuerda que nunca sabemos quién tocará nuestra puerta durante la tormenta más oscura de nuestra vida, y que la verdadera riqueza no se mide por lo que acumulamos en tiempos fáciles, sino por lo que estamos dispuestos a compartir cuando dar significa arriesgarlo todo. ¿Qué opinas de lo que hizo Walitzel? ¿Fue valentía extraordinaria o simplemente lo correcto en el momento adecuado? ¿Alguna vez has ayudado a alguien sabiendo que podría costarte todo? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Además, no olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal. Tu pequeño apoyo es nuestra mayor motivación. Nos vemos en el próximo video.